Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes y muy agradecida de que me puedan estar viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy hablaremos de un caso que conmocionó a Argentina. Acompáñenme a ver todos los detalles. Susana de Bartole era una mujer que en el año 2011 tenía 63 años. Vivía en La Plata, Argentina, en el barrio La Loma, con su hija Bárbara Santos de 29 años y su nieta Micaela Gales Santos de 11 años. Bárbara y el padre de Micaela, un hombre llamado Daniel, estaban separados desde el año 2008. Fue cuando la pareja se separó en ese 2008 que Bárbara decidió que lo mejor era regresar a vivir a la casa de su madre Susana para que tuviera una compañía y además de eso obviamente para reducir sus gastos. En ese año 2011 ella ya tenía una nueva relación con un hombre llamado Osvaldo Martínez. Recuerden el nombre de Osvaldo Martínez porque va a ser muy importante a lo largo de todo el caso. La mujer vivía junto con su madre y su hija en una propiedad horizontal, una propiedad que solamente tiene un nivel, una planta, y en esa planta o nivel se hacen diferentes apartamentos que terminan estando unidos por un pasillo. Los vecinos de ellas, tanto en la propiedad horizontal como en las viviendas aledañas a esta, siempre las describieron como personas muy tranquilas y respetuosas. No salían mucho, nada más que para ir a trabajar, y también veían a Susana y a Osvaldo entrar y salir en algunas ocasiones. Cuando más veían a la familia era cuando sacaban a pasear a su perro. Como les digo, muy pacíficas y jamás tuvieron problemas con nadie en este lugar. El domingo 27 de noviembre del año 2011, Facundo González, uno de los vecinos de las mujeres, salió y vio el pasillo de la propiedad horizontal. Vio que había pisadas de sangre y se quedó petrificado. También se dio cuenta que la casa de las mujeres tenía la puerta entreabierta. Facundo no supo qué hacer en ese momento, regresó a su casa para hablar con su padre. Él le dijo que lo mejor que ellos podían hacer en ese momento era llamar a la policía. Le dijo a su hijo que no se acercara a la casa ni que tampoco intentara entrar para ver qué había pasado porque podía ser muy peligroso. Llamaron a la policía y las autoridades se presentaron unos minutos después. Entraron a la casa de las mujeres y se encontraron una escena horrible. Había 4 cuerpos dentro de la casa y además de eso toda la casa estaba llena de sangre. Se veía a simple vista que era una escena en la que había habido mucha violencia. Los 4 cuerpos fueron identificados como Susana, Bárbara, Micaela y además de esto Marisol Pereira, una amiga y excompañera de trabajo de Bárbara. La policía tenía que saber qué había pasado allí, por qué le habían hecho eso a las mujeres y además de eso, lo más importante, quién había sido el autor del crimen. Fue un crimen que tuvo muchísima hazaña. Se veía que todas las mujeres habían tenido muchos golpes y además de eso tenían varias heridas de arma blanca en todo su cuerpo. La policía comenzó a investigar toda la escena y encontraron cosas muy interesantes. Susana y Marisol fueron encontradas en la cocina. En la cocina había mates y también colillas de cigarro. Por su parte, Susana fue encontrada en la parte de la sala y el comedor. Ella estaba desnuda y la policía creyó que esto era porque se acababa de bañar, ya que en el baño se encontraron varias de sus cosas personales. La pequeña Micaela había quedado muerta entre el baño y la habitación. Ese era el lugar donde a ella la habían asesinado. La autopsia arrojó que las 4 mujeres fueron golpeadas con mucha violencia. Susana, por su parte, recibió 12 puñaladas. Marisol, la amiga de Bárbara, recibió 8 puñaladas y además fue degollada. La mayor saña que tuvo el asesino fue con Bárbara y Micaela.
ellas recibieron más de 30 puñaladas cada una. Además de eso, Bárbara tenía alrededor de 40 golpes de gran magnitud y también había sido degollada. Se vio que las armas homicidas, porque fueron varias, habían sido tomadas de la misma casa. Así que esto le daba a entender a la policía que el acto no había sido premeditado, que había pasado algo en la casa y que la persona que les había quitado la vida había decidido ya dentro de la casa hacerles todo lo que les hizo. Ninguna de ellas tenía rastros de violencia sexual. En la escena también se llegaron a encontrar algunas cosas de las mujeres desordenadas. Por ejemplo, en la habitación que Bárbara y Micaela compartían, todos los cajones estaban abiertos, la ropa estaba sacada y revuelta por toda la habitación. El teléfono celular de Bárbara nunca llegó a encontrarse y también se vio que faltaban algunas cosas en la billetera, tanto de Bárbara como de su madre Susana. Era muy poco el dinero que se habían llevado de las carteras que habían revisado. Ellas tenían más dinero guardado en la casa, cosa que no se llegaron a llevar. Tenían televisor, radio y todo esto, y la persona que entró realmente no llegó a llevarse nada de esto, así que la hipótesis del robo fue descartada muy rápido. Tampoco se sabía que estaba haciendo Marisol allí, y luego de revisar su teléfono se dieron cuenta que ella había llegado casi que de sorpresa a la casa de las mujeres. No tenía planeado estar esa noche en el lugar. Las averiguaciones se tiraron más que todo por la vida de Bárbara, porque tanto ella como su hija Micaela habían recibido la peor parte del asesino. También hay que destacar que se llegó a recoger material genético. Se recogió ADN del mate, de las colillas de cigarrillos y también de debajo de las uñas de todas las mujeres. Todas ellas se defendieron de su atacante antes de que éste las matara. También se pudo ver que la pequeña Micaela tenía un teléfono celular que había utilizado para hacer una llamada. La niña seguramente quería llamar al 911, pero por los nervios de todo lo que estaba pasando, de lo que tal vez ella estaba viendo, marcó 9111 y no obtuvo respuesta. Nadie llegó a auxiliar a las mujeres. La policía creía que todo se había dado en la noche del 26, madrugada del 27. Esto más que todo por la actividad en el teléfono de Marisol. Ahora bien, tenían que buscar al autor de toda esa masacre. Se centraron mucho en el círculo de Bárbara y Micaela, más que todo en las relaciones que Bárbara había tenido por la hazaña que había tenido el atacante en contra de ella y de su hija. Varias personas con las que Bárbara ya había salido, algunos exnovios, fueron llamados a dar declaración y todos dieron una coartada. El padre de Micaela también dio una coartada muy sólida. Quedaba en la mira nada más Osvaldo Martínez, la pareja en ese momento de Bárbara Santos. Osvaldo Martínez no había estado en la casa esa noche, pero muchas personas dijeron que vieron su automóvil fuera de la casa de las mujeres en la madrugada del 27 de noviembre. También entrevistando a varias amigas de Bárbara, ellas dijeron que este hombre era muy celoso y que por eso llegaban a tener muchas peleas. Eso sí, no clasificaron la relación como una relación de idas y venidas con violencia, sino que era una relación que había sido bastante estable durante los 2 años que habían estado juntos, pero que habían tenido algunas peleas por los celos del hombre. Adicional a esto se pudo ver un mensaje que Osvaldo le había mandado a Bárbara. Otro sábado que me dejaste solo. Me voy a acostar. Una vez más, ya no me vas a mandar mensajes. Se creía que tal vez Osvaldo había tenido algún episodio de celos y en un arranque de ira había llegado a la casa y había atacado a las mujeres. También tenemos que destacar que según las horas de la muerte se llegó a creer que Marisol había sido la última en morir y que además de eso, cuando ya estaban asesinadas las demás, por lo cual se cree que cuando
cuando ella llegó a la casa, tanto Bárbara como Susana y Micaela ya habían sido asesinadas por este hombre. De igual forma se llegó a creer que la persona que le había abierto la puerta a Marisol había sido el asesino, por lo cual era muy importante saber por qué medio había llegado ella a la casa y si había sido en un transporte particular encontrar a la persona que la había llevado. Mientras la policía trataba de averiguar todo esto, decidieron arrestar a Osvaldo Martínez por ser el presunto culpable del cuádruple crimen. Él llegó a negar en todas ocasiones que él tuviera algo que ver con esto. Revisaron su casa y revisaron su automóvil, pero no llegaron a encontrar nada que lo pudiera inculpar. Osvaldo tenía unos arañazos en ambos brazos y la policía creía que esto se debía a la pelea que había tenido con las mujeres. Luego del arresto de Osvaldo se llegó a encontrar a la persona que había llevado a Marisol. Era un remisero. Para hacer una corta y rápida explicación de qué es un remis, es un tipo de transporte que es privado, se podría asemejar mucho a un taxi, pero es un automóvil particular conducido por una persona particular que tiene que sacar algunas licencias, pero no llega a ser un taxista. Este es un transporte muy común en Argentina. Este remisero dijo que él había visto a un hombre abrirle a Marisol y con esto la policía ya sentía que tenía todas las pistas que necesitaba. Este hombre llegó a decir que fue Osvaldo Martínez quien estaba en la casa en ese momento. Llegó a reconocerlo por la fotografía que salió en los medios y dijo en varias ocasiones estar muy seguro que esa era la persona. Otra cosa en contra de Osvaldo Martínez era el hecho que él calzaba un número 41, el mismo tamaño de las huellas que se habían encontrado en la escena. Además, la policía llegó a decir que sabían que el teléfono de Osvaldo había dado señal cerca de la casa de Bárbara esa noche, cuando él ya había dicho que ni siquiera se había acercado al lugar. Con todo esto se sentía que el caso ya estaba cerrado. Incluso en los medios comenzaron a llamar a Osvaldo el asesino karateca. Él durante su adolescencia e inicios de su etapa de joven adulto practicaba algunas artes marciales, entre estas el karate. En la disciplina del karate él llegó a ganar varias medallas y fue por eso que en los medios se le llamó de esta forma. La policía, los investigadores, lo único que estaban esperando eran los resultados del ADN. Tenían varios vecinos que ubicaban el automóvil de Osvaldo fuera de la casa de Bárbara, tenían un móvil claro que había sido pasional y además de eso tenían al remisero quien estaba seguro que le había visto a Osvaldo Martínez abrirle la puerta a Marisol Pereira. Pero cuando llegaron los resultados de ADN, todo el mundo se quedó asombrado. Las 18 muestras recogidas entre la casa y también de debajo de las uñas de las mujeres dieron negativo para el ADN de Osvaldo. Ya toda la hipótesis que la policía tenía y toda la investigación que había estado haciendo se derrumbó en un segundo, porque esta persona no podía ser el autor de los crímenes, ya que su ADN no estaba en la escena. Si bien tendría que haber habido ADN de Osvaldo en la casa porque él era una persona que recurrentemente estaba allí, la policía dijo que ellos solo habían tomado muestras de lugares muy específicos para el crimen, lugares donde tenía que estar sí o sí el ADN del asesino. Fue por esto que luego de más de un mes de estar en la cárcel, ya en el 2012, el día 6 de enero, este hombre es liberado y la policía se queda sin ni una sola pista. La defensa de Osvaldo también llegó a decir y llegó a comprobar que los arañazos que él tenía en los brazos se los había hecho su perro, y en una segunda auditoría la señal de su teléfono se llegó a corroborar que la primera había tenido un error y que en realidad él nunca había estado cerca de la casa de Susana esa noche. Es más, él había estado en su casa con su familia y obviamente toda su familia llegó a corroborar su coartada. Aquí la policía ya no sabía qué hacer,
porque las mujeres no tenían enemigos, no sabían de ninguna persona que les quisiera hacer daño, ni siquiera hacerle daño a la misma Marisol, y de cualquier manera si Marisol hubiese tenido algún enemigo todo no cuadraba, ya que tanto Susana como Bárbara como Micaela habían sido las primeras en ser asesinadas. Así que para los investigadores era volver al punto de inicio y todavía peor, porque cuando tenían la idea de que Osvaldo Martínez era el culpable podían jalar de ahí y comenzar a buscar pistas, pero en ese momento ya no tenían mucho que hacer. No tuvieron nuevas pistas hasta algunos meses después, cuando una mujer declaró que había escuchado la conversación entre dos hombres. En esta conversación uno dijo: maté a la nena. Ella se quedó escuchando más atentamente. El otro hombre le preguntó a este hombre que dijo que había matado a la nena por qué lo había hecho, y el hombre dijo que para no dejar testigos. La mujer dice que en ese momento ella estaba muy pendiente del caso de Bárbara, Susana, Micaela y Marisol, porque lo había escuchado en la televisión, así que buscó a todas las personas de apellido Galle en la guía telefónica hasta dar con algún familiar directo de la pequeña Micaela. Terminó dando con el número del padre de la niña y ella le dio esta información. El padre de Micaela la trasladó a la policía, pero la policía se estaba moviendo de manera muy lenta, así que fue esta misma mujer quien comenzó a indagar en todo el caso y dio dos pistas más a la policía: el sobrenombre Llena y el apellido Notoli. La policía comenzó a hacer exámenes de ADN a cualquier persona que encontraran en la placa que fuera de apellido Notoli. Fueron con esto varios días hasta que encontraron a un hombre también de apellido Notoli, que dijo que él conocía a una persona a la que le decían Llena, el ex esposo de su sobrina, un hombre llamado José Luis Quiroga. José Luis Quiroga sorprendentemente ya había declarado en este caso. Él había estado en la casa de las mujeres haciendo algunos trabajos de albañilería en el pasado, así que la policía lo había interrogado brevemente y además de eso le había pedido una muestra de ADN, pero luego de que se liberara a Osvaldo Martínez, la policía ya no llegó a hacer ninguna prueba más. Cuando mandaron a analizar la prueba de ADN de José Luis Quiroga en contra de todas las pruebas que habían encontrado en la escena, se sorprendieron porque estas, las 18, llegaron a dar positivo para con este hombre. La policía comenzó a buscarlo y en el mes de mayo de 2012 lo encontraron en un centro de rehabilitación para adictos. Había un problema, y es que Quiroga utilizaba la talla de zapato 39 y la policía había encontrado en la escena del crimen una 41. Cuando lo encontraron en el centro de rehabilitación, le pidieron ver su pie y él en ese momento estaba utilizando una talla 41. La policía le preguntó el porqué de esto y él dijo que era porque su mamá le compraba los zapatos, que él en el pasado había sido albañil y que siempre le gustaba usar los zapatos más grandes, así que ya cuando no lo fue, como estaba allí en el centro de rehabilitación, su mamá le seguía comprando zapatos de la talla 41 y él tenía que utilizarlos. La policía comenzó a interrogarlo y él negó haber participado en el crimen, ser ya sea el autor intelectual o el autor material, o siquiera haber estado en la casa. Fue cuando le dijeron que tenía pruebas de ADN de él que podían demostrar fehacientemente que él había estado en esa casa en la noche del 26, madrugada del 27, fue que comenzó a hablar, pero no dio la confesión que la policía quería. Quiroga comenzó a dar una versión de los hechos, una hipótesis que la policía jamás hubiese pensado. Quiroga dijo que Martínez lo había contratado para que hiciera ese día algunos trabajos de albañilería en la casa de Susana y de Bárbara. Quiroga dice que él llegó al lugar que también estaba Martínez y que en cierto momento Martínez comenzó a discutir con Bárbara y con Susana y que comenzó a pegarles y también comenzó a pegarles puñaladas con los cuchillos que estaban en la cocina. Martínez dice que él no hizo nada, se quedó callado porque temía por su vida.
que cuando Osvaldo terminó todo el crimen, lo que hizo fue obligarlo a dejar su ADN en toda la escena. ADN en el mate, en los cigarrillos y también debajo de las uñas de las mujeres. Una historia bastante extraña, pero que el juez hasta cierto punto llegó a creer, porque luego de que Quiroga dijera todo esto, él mandó a aprender de nuevo a Osvaldo Martínez para que se enfrentara a un proceso judicial, para que tuviera un abogado que le defendiera y también recogiera todas las pruebas. Aquí se estaba hablando ya de que había una conspiración entre Osvaldo Martínez y José Luis Quiroga para matar a las mujeres. Se hablaba mucho de que también podría haber sido un móvil económico más allá de un móvil pasional. Si bien Quiroga dijo que Martínez le había dicho que estaba mal con Bárbara, se cree que ellos tenían una disputa por la cantidad de $35,000, ya que era una deuda que Osvaldo Martínez tenía para con su novia, y creían que tal vez esto podía haber sido el motor de todo este plan, ya que realmente, como les dije, si bien ellos tenían algunos problemas, no se había dado un problema mayor en la relación. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que este hombre era bastante celoso, así que además del dinero también se podría haber movido porque Bárbara tenía algún nuevo amigo o algo así. Sea como sea, estos dos hombres se llegaron a enfrentar a un juicio por el cuádruple homicidio. Estando ya en el juicio había mucha especulación en cuanto al crimen, ya que Osvaldo Martínez seguía diciendo que él era inocente. Si Osvaldo era inocente, ¿cuál había sido la motivación de José Luis Quiroga para matar a las mujeres? Realmente el dinero podría haber sido una. El robarles lo poco que tenían en la casa también podría haber sido otra. El dinero es un móvil muy importante en esta hipótesis, y es que se cree que tal vez Susana le había contado a José Luis Quiroga que ella ya se iba a jubilar e iba a recibir una muy buena pensión, y que tal vez en ese momento José Luis había intentado robarle. Otra cosa que se llega a creer es que como él ya había hecho algunos trabajos con anterioridad en la casa, ellas no les habían pagado y él quería cobrar ese dinero ese día. Susana o Bárbara, cualquiera de las dos, se había negado, habían comenzado a discutir y él había terminado con sus vidas. Otra hipótesis que se llegó a manejar, pero esta vez por los medios, era que tal vez Susana, la abuela, y este hombre habían tenido una relación amorosa y que luego de que ella lo quisiera dejar o algo así, él se había sentido muy mal y lo único que había pensado era vengarse de ella. Pero todas estas hipótesis se fueron tirando una por una, ya que no tenían ninguna base. En el juicio, Osvaldo Martínez fue absuelto de todos los cargos. El juez determinó con las pruebas que él no tenía nada que ver en el cuádruple crimen. Por su parte, este hombre, José Luis Quiroga, fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua. Pasará en la prisión un máximo de 35 años. Si bien supuestamente aquí hay ya un culpable, lo que queda muy en el aire es el móvil del crimen. La policía cree que pasó lo siguiente. José Luis Quiroga se enteró que Susana tenía dinero en su casa y fue a este lugar. Trató de estar con ella un momento ya que tenían confianza, tomaron mate, fumaron cigarrillos y estuvieron hablando. En cierto momento de la noche, ya casi madrugada, él comienza a atacar a golpes a Susana y luego de eso toma un cuchillo de la cocina y comienza a apuñalarla. La pequeña Micaela ve todo desde su habitación, ya que esto pasó en la cocina y la habitación de la niña daba directamente a este ambiente, y trata de llamar al 911, cosa que no consigue. Es en ese momento que José Luis se da cuenta que ella también está ahí y comienza a darle puñaladas. Bárbara, como se estaba bañando, no llegó a escuchar todo el ruido que había afuera, por lo cual cuando salió estando en toalla, este hombre la sorprende, la jala del pelo y comienza a pegarle. Bárbara tenía casi la misma estatura y la misma complexión física que este hombre, así que lo que las autoridades dicen es que ella logró defenderse más que su madre y su hija, lo cual provocó que este hombre comenzara a pegarle salvajemente. Una vez ya el asesinado a Bárbara, llega su amiga Marisol luego de unos minutos. Sale a recibirla y le dice que puede entrar, que él es un amigo de la familia y que esté tranquila.
Estando ya dentro de la casa, le quita la vida a Marisol porque no quiere dejar ningún testigo de su crimen. Luego de eso se limpia porque en la pelea las mujeres le han dejado varias heridas y se va de la casa. Los vecinos dijeron que habían visto a una persona salir de la casa más o menos a las 2 de la mañana del día 27 de noviembre. Se sabe que este hombre se fue en automóvil. Lo que no se ha sabido especificar es si iba él solo manejando o alguien llegó a traerlo. Como les digo, en sí el móvil no se sabe cuál pudo ser, pero la policía cree más que en la hipótesis de que este hombre creía que Susana tenía dinero guardado en su casa y que por llevárselo y robárselo él terminó quitándole la vida a todas. Un recluso en la prisión donde está Quiroga llegó a decir que él le había confesado que había tenido un cómplice en el crimen, pero esto no lo llegó a utilizar la policía, ya que según los forenses por las pisadas se podía ver que solo una persona había estado en el escenario del crimen y esa persona había sido José Luis Quiroga. Él sigue diciendo que Osvaldo Martínez lo utilizó, que le tendió una trampa y que él es completamente inocente. Por su parte, Osvaldo Martínez está gozando de su libertad, ya que para la ley él no tuvo nada que ver con el cuádruple crimen. Este hombre, José Luis Quiroga, pasará muchos años tras las rejas. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy interesante, bastante misterioso hasta cierto punto, porque si bien está resuelto, vamos a decirlo así, tiene una condena, hay una persona en la cárcel, todavía queda un poco la duda y también se le puede dar un poco el beneficio de la duda a José Luis Quiroga en su versión de que tal vez Osvaldo Martínez podría haber hecho todo esto con él o que hasta él lo había contratado. Mucha gente llega a creer que José Luis Quiroga solamente fue una persona que se acusó para cerrar el caso y que el verdadero culpable es Osvaldo Martínez. Muchos más creen que una sola persona no pudo haber asesinado a las 4 mujeres, pero en esto sí nos tenemos que pensar algo. Estaban todas en situación de vulnerabilidad. Susana estaba bebiendo mate y también fumando cigarrillos con esta persona, así que la pudo haber atacado fácilmente. La única testigo de ese ataque fue Micaela, que lo primero que pensó fue llamar a las autoridades, cosa que no pudo hacer. La niña no se podía defender sola y Bárbara estaba en el baño. Luego, ya estando las 3 asesinadas, fue que llegó Marisol, así que esta persona nunca tuvo que enfrentarse a las 4 mujeres juntas, o bueno, a las 3 mujeres y a la niña juntas, sino que lo hizo de manera individual. También es muy probable que haya sido José Luis Quiroga el solo, porque había cosas de ella sacadas de los cajones y también se llegó a llevar algunas cosas de Bárbara y también de Susana. Sea como sea, un caso lamentable. Se perdieron 4 vidas por una cosa que es muy difícil de explicar, porque al final, como les digo, puede que este hombre, José Luis Quiroga, se lleve el secreto del verdadero móvil a la tumba. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, también recuerden suscribirse si no lo están, porque actualizo 3 o 4 veces a la semana y si tienen la campana activada podrán ser los primeros en ver estos videos. Recuerden seguirme en mis redes sociales, aparezco en Facebook, Twitter e Instagram como LesmaVR. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.